Buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Hemos pasado las fiestas de la Nochebuena y la Navidad y ya nos estamos preparando para el fin de año y la bienvenida al 2025, un año de muchas expectativas, tanto en lo social, en lo económico, en lo político. De ahí se va a partir con las propuestas de quienes aspiran a gobernarnos para un verdadero desarrollo de la nación. Va a ser un año complicado, el 2025. Si el 2024 ha tenido sus contratiempos, el 2025 esperamos que la clase política dialogue para que no enfrentemos estas dificultades que hemos pasado. Hoy nuestros invitados son especialistas en el tema laboral, son de una amplia trayectoria y personas de diálogo, que con eso vamos a empezar con ellos, porque se trata de avanzar y no retroceder. Daniel Durón, buen amigo de hace muchos años, el abogado Germán Leicelar igual, especialistas en asuntos laborales. Le paso el saludo de Navidad por la distancia a través del abogado. ¿Qué tal? ¿Cómo pasaron las fiestas? Pues bien, esperando fortalecer la esperanza de que el país se pueda consolidar, que logremos que el sector político, que es fundamental para el país, pero que para que sea fundamental hay que consolidarlo con una visión de país, con una visión de transformación integral dentro del diálogo, como lo decíamos fuera de cámara, con el fin de que la población del país pueda tener las oportunidades de vivir con dignidad y con esperanzas de transformación y mejora. ¿Qué debe ser innegociable para la clase política frente a la sociedad desde el punto de vista de un hombre que ha estado en la administración pública y en la empresa privada con éxito, abogado Leicelar? El ser humano, el artículo 59 de la Constitución, si usted no orienta todas sus actuaciones hacia el objetivo de dignificar a la persona humana, está perdiendo el tiempo. Desde el momento en que el político se orienta a manipular a la persona humana, a utilizar a la persona humana, no con el fin de dignificarla, sino con el fin de utilizarla para sus propios intereses, de permanecer en el poder, sin cumplir objetivos de interés nacional, estamos haciéndole un enorme daño al país. La Constitución nuestra es maravillosa, Daniel. Tiene el artículo 59 y tiene dos capítulos que son integralmente fundamentales para desarrollar el país. El capítulo del artículo 127 al 134, que es el capítulo del derecho al trabajo, y el capítulo de la construcción económica del país, de cómo construir el país económicamente, y ahí viene el equilibrio entre ambos elementos para sustentar un país que tenga. Yo siempre planteo un elemento, Chendo y Daniel, digo que no podemos tener un país que tenga un paraíso social si tenemos un infierno económico, y no podemos tener un paraíso económico si tenemos un infierno social. Tenemos que tener una integralidad sobre la persona humana para que tenga ese equilibrio y esa funcionalidad el país, porque ambas cosas, para que no haya un infierno en un lado ni en el otro, se requiere tener una gran capacidad de orientar el país a una distribución justa del ingreso y una distribución justa de la riqueza. Muy bien. Daniel, bienvenido. Gracias, Rosendo. ¿Cómo pasamos la Navidad? Buena pregunta. Por lo menos yo paso en mi casa, pero más que estar ahí, porque estamos en condiciones más o menos estables,
me retrotraigo a mi pasado. Básicamente a mi infancia. Porque no podés medir las condiciones de otro, obviamente es bien difícil. Si uno no tiene la imaginación de lo que pueden estar pasando mucha gente, como uno pasó hace muchos años la niñez. Sí. Son situaciones totalmente diferentes. La vida da opciones, da oportunidades solo al 14% de la población. De mejorar, de superarse. Al restante 80% te podés imaginar cómo pasan las Navidades. Como la pasábamos nosotros hace 20, 30 años. Dificultades. Que le regalaban una libra de uvas o 2 manzanas. Eso era el cielo. Mucha gente que todavía está en peores condiciones que en ese tiempo. Entonces más es para reflexionar, para estar con Dios, fíjate también. Sí, sobre todo cuando vemos tendencias de mejora de la sociedad Claro. en otros países y no estamos pensando en función de las grandes naciones, no, en el vecino. Aquí cerquita, mira, y no es ser agorero, hombre. Sí. Si a uno muchas veces le da tristeza lo que uno mismo dice, pero son realidades. Son realidades, sí. Sí, fíjate que hay un enfoque doctrinario en la realidad, hay un enfoque ideológico. Y cuando vos decís de que uno aprende a dialogar, esa es la mejor forma de discutir, de argumentar. Más que de doctrina, de ideología, de circunstancias políticas. El tema es cómo analizamos y visualizamos la realidad. Correcto. Fíjate que la visión para el próximo año es política, eminentemente política. Totalmente. Pero política sectaria. Sí, por eso. Política partidista. Preguntarle, siendo al 60% de la gente que piensa en la política. Y estas no son mediciones circunstanciales ni inventadas. Hay un medidor que se llama Latinobarómetro, que hace encuestas a nivel de América Latina. Y fíjate que cerca del 80% ya no le está dando crédito a estos procesos Así es, de América Latina. O sea, la gente vive de lo que se viene, no de lo que pasó. Aquí la política partidista, Sí. el proselitismo se hace más en función de lo que se viene. Como tenés una condición de crisis complicadísima, entonces vos no le vas a ofertar a la gente, o la gente muy pocas veces te va a reconocer lo que ella hizo. Pero como está en condiciones infrahumanas, Claro. la gran esperanza es lo que le van a ofrecer para el futuro. Y por esa única razón es que tiene vigencia la política y la democracia. Así es. Porque la gente tiene la esperanza de decir voy a mejorar. Sí. Pero los políticos y nosotros, porque todos somos responsables, Claro, ¿no es sí, cierto? claro. Los medios, debemos de tener claridad. ¿Cómo es posible que nos focalicemos en un proceso de 4 años? ¿Sabes que Honduras es el segundo país más pobre de América Latina? Más Bueno, injusto. hay un dato que me llamó la atención hoy, es certificado por organismos de crédito internacional. A propósito de las revisiones en cuanto a la estrategia de reducción de la pobreza para América. El país con los peores índices es Venezuela. Sí, un país rico Haití, en petróleo y en muchos otros minerales. Y ese segundo lugar, nada favorable, lo tiene Honduras. Honduras, sí. Según el BID, ya estamos peor que Haití. Es un problema estructural. Sí. ¿No? Y para que no se me olvide, estos son buenos debates, fíjate que son bien interesantes. Claro. Y no es poner en crisis. Yo creo que Honduras todavía tiene muchas posibilidades de salir adelante Así es. en la medida de lo que dice el abogado se profundice y la gente entienda, más que nosotros. Claro, la gente, sí. mira. Así es. Honduras, yo creo que es el segundo país o el tercer país ya, en donde la distribución de la riqueza es lo más injusto de América Latina. A alguna gente no le gusta que uno diga eso, porque la Constitución habla de la humanidad. Es cierto, ¿sabes cuál? El principal objetivo es la persona. La persona humana, sí. Me gustó ese término. No puedes estar en un país, ya lo hemos dicho 1000 veces, en donde tenés oasis de opulencia, Rosendo, para la clase
política, a la clase económica de este país, a los empresarios. No puedes tener un verdadero oasis de opulencia en un desierto de miseria, de pobreza. Entonces, ¿cuál es el avance? Fíjate que Honduras crece macroeconómicamente todos los años. Ahorita va a crecer 3 puntos y pico. Y la pobreza ya profundiza. ¿Cómo es eso? Son preguntas lógicas. Claro, sí. Honduras creció en los últimos 30 años, creció el 40 y pico % macroeconómicamente. Y fíjate que como este es el país de las paradojas, Pero ¿cómo se distribuyó? y entonces la pobreza creció. Sí. Entonces no puedes hablar de navidades, no puedes, nosotros que tenemos criterio social, Claro, sí. no podemos hablar de crecimiento macroeconómico, así es, sí. de proyectos políticos, partidistas para 4 años, que no te resuelve nada si no hablas de eso. Pues. Y aquí, abogado Leicelar, podemos pensar en función de un gran pacto social para el 2025 con las calenturas que viven los políticos actuales. Imposible. Mire, hay algo que dijo y que hablábamos antes de entrar con usted acá. Primero, hablamos de diálogo, que es fundamental. Segundo, para que haya diálogo tiene que haber ciudadanía. Aquí se dice, vamos a rescatar los abusos electorales y el Estado de Derecho y no va a haber fraude en las elecciones porque hay que ciudadanizar las urnas. ¿Cómo va a ciudadanizar las urnas en Honduras si no hay ciudadanos? Sí, cierto. ¿Con qué ciudadanos, Daniel, va a usted a resolver ese problema? ¿Por qué? Empecemos por un tema. Yo les agradecería así rapidito, solo si pudiera en la televisión, pero le voy a leer yo el artículo que yo considero altamente importante porque lo que Daniel mencionó y lo que usted preguntó. Título 6 del régimen económico, capítulo 1 del sistema económico. Oiga esto, que quieren destruir esta constitución y no se dan cuenta de los valores que tiene. Sí. El sistema económico de Honduras se fundamenta en principios de eficiencia, en la producción y justicia social en la distribución de la riqueza y el ingreso nacional. Oiga la siguiente parte. Así como en la coexistencia armónica de los factores de la producción que hagan posible la dignificación del trabajo como fuente principal de la riqueza y como medio de realización de la persona humana. Aquí está. ¿Quién habla de eso, Chema? ¿Quién habla de eso en Honduras? Entonces, esos constituyentes pensaron bien. Es que yo participé en la elaboración de esta constitución, le puedo mencionar nombres de brillantes abogados y de hombres de mucho valor ético y moral, pero con integridad, porque usted puede tener ética y puede tener moral, pero si no tiene integridad está perdido, porque si Daniel, que es un dirigente sindical, y yo que soy abogado, el abogado amigo mío es un pícaro, pero es mi pícaro, no hay ya me compliqué en la integridad. Sí. Si Daniel tiene compañeros sindicalistas que son pícaros y son sus pícaros, a eso sí los defiende y a los del otro lado los critica, perdió la integridad. Esto es tan fundamental. Y no le estoy hablando del sector social, le estoy hablando de la economía del país, le estoy hablando de los empresarios del país, en donde le dice que hay que dignificar a la persona humana a través de dignificar el trabajo. Entonces, hablamos de diálogo. ¿Qué es lo que pasa con los políticos en Honduras? Los políticos no entienden el diálogo. ¿Sabe qué entienden? Venir a hablar con usted y con Daniel, pero no de diálogo, es diágalo. Diágalo, haga lo que yo quiero, haga lo que yo quiero políticamente para mi partido. Permítame que haga en el gobierno, en la política pública, que esté incorporado el tema de poder tener empleomanía, pero del carácter político de partido. ¿Sabe por qué? Solo le concluyo con una cosa. Estamos viviendo exactamente la misma época de los piratas y los corsarios.
los movimientos internacionales del crimen organizado están controlando el mundo. Y miren cómo pasa. En la época de los piratas controlaron el mundo. ¿Y qué hicieron los gobiernos? Aliarse con los piratas y convertirlos en corsarios. Aquí nos estamos aliando en muchos países. ¿Con qué? Con los mareros, con el crimen organizado, con el narcotráfico, porque eso es lo que nos genera riqueza y dinero, pero no para que crezca y que vivamos con dignidad toda una sociedad. Entonces, si no tomamos esto, y mire, concluyéndole para que no molestar en esto, ¿cómo se logra eso? Con un plan de nación, con planes de desarrollo integral, y los programas incorporados en los mismos serán obligatoriamente de cumplimiento de gobiernos sucesivos. Claro. Lo dijo Daniel. 4 años una cosa, a los siguientes años la quitamos. 4 años una cosa que quedó a la mitad, se quedó a la mitad para toda la vida. No tomamos decisiones porque no tenemos esa integridad de llevar adelante procesos de interés político nacional. Mire lo que dice: la economía nacional se sustenta en la coexistencia democrática, armónica, de diversas formas de propiedad y de empresa. Y le dice también que los programas estratégicos deben de ser aprobados de mutuo acuerdo en su concepción por los sectores sociales, políticos y económicos de la nación. O sea, aquí le quieren imponer todo. No tenemos problemas de constitución. No. Es un problema de intereses. Y ahora, para concluirle mi exposición, Daniel, yo le digo, díganme en este momento ustedes, amigos que viven porque la prensa es fundamental para todos los países. ¿Por qué? Porque o maneja la verdad o convierte la mentira en verdad. La prensa es fundamental en estas cosas. Yo le pregunto a ustedes, y me lo dicen con la reflexión y con la honestidad que nos acostumbramos. 1, ¿qué política pública de vivienda hay en Honduras? Desde que desaparecieron el INBA. ¿Sí? Nada. Porque ahí es bueno que discutamos algunas cosas. Mira, Chendo. Porque estamos hablando de la integralidad, de problemas estructurales. Son problemas estructurales. Son estructurales, así es. Se habla de Estado de Derecho, como es el abogado, de un montón pero de lo que menos se habla es del derecho ciudadano. El derecho que tiene la gente a salud, a educación, a ingresos. Seguridad social. Honduras tiene otro grave problema, que por eso se va la gente. Estamos hablando de empleo. ¿Por qué se va la gente para los Estados Unidos? Y el 42% de la gente que se va tiene trabajo aquí. Así es. Y son profesionales universitarios, un montón de jóvenes, ¿verdad? Entonces, cualquier ciudadano de la calle te entiende este problema, te lo identifica. El problema es quiénes son los que tienen que procurar no solventarlo de una vez. Mientras el país no tenga un plan de nación, como dices tú muy bien, un pacto que no tenga intereses marcados. Visión de país. Visión de país, que trascienda los 4 años de un gobierno. Quien gana, mire, esto no es extraterrestre ni einsteiniano. ¿Qué hacen los países europeos? Solo para informarnos, no para compararnos. Compararnos era una aberración por las diferentes condiciones. ¿Qué hicieron los alemanes? Siempre te digo esto. Yo admiro mucho el péndulo alemán. Exacto. Subsidiariedad. Fíjate que ahí controlan las utilidades. Es un país socialista, es un país democrático. ¿Qué dieron los alemanes? En 25 años vamos a tener simétricamente a las dos Alemanias, por su problema ideológico. Alemania. Honduras tiene talento, Honduras tiene recursos naturales extraordinarios. ¿Y por qué digo que tiene tiene varios problemas estructurales? El segundo problema que tiene Honduras, además de la riqueza, la distribución del ingreso, que es estructural, el ingreso, la riqueza, es de ingreso. El 78% de los trabajadores asalariados en Honduras, lo dice el Ministerio de Trabajo, no volvieron a tirar esa información de hace algunos años, ganan menos de 11,000 lempiras mensuales, Rosendo. Entonces, sí, pero ustedes están atentando contra la empresa. Si no hay empresa, no hay trabajadores. Esto no es un tema ni doctrinario ni ideológico. Si a mí me pones a escoger entre esas dos cosas,
Me quedo con la realidad. Porque, sí, entonces, es un problema estructural. Le dice, y el abogado lo planteó muy bien, hay nuevos grupos de interés, nuevos grupos de intervención directa, ya lo mencionó él. Le dice a un trabajador, aquí en los Estados Unidos, todos tenemos familia, la mayoría tenemos familia. Oíme, ¿cuánto, hablando de vivienda, de programas de vivienda y salud, ¿cuánto ganamos en los Estados Unidos? A un primo mío. Yo te gano $20 la hora, cuando no era calificado, cuando vine aquí. Que pega cosas en el techo. Ahora ya me califiqué y gano 30, 40, $50 la hora. Pero ese no es el tema. Entonces la gente se da cuenta aquí. Ese compatriota que está allá tiene una casa en un barrio marginal que ya no son las casas de los barrios marginales de antes y que son mucho mejores que la vivienda formal que hacía Limba. Yo vivo en una casa de Limba. Se quedó corta. Tienen sus hijos estudiando. Entonces viene la nueva política de los Estados Unidos que es grave, que hay que ponerle atención con este nuevo presidente. Dice, vamos a revisar el tema migratorio. Entonces, toda la gente cuando se da cuenta de eso, los jóvenes dicen, me voy para los Estados Unidos porque ya mando dinero. Mando remesas y tengo mis hijos en escuela privada, le hago casa a mi mamá, $9.300 millones. Ese es un tema de fondo, en vez de estar en enredos políticos, de que quién gana. Mire, esos temas de la Constitución, retómenlos los políticos y nosotros también somos responsables. Hay que incursionar en eso. Muy bien, Daniel Durón y Germán Leicelar están con nosotros revisando el tema laboral del país. Hacemos una pausa. Cuando regresemos, respuestas que se buscan para que se abran oportunidades de empleo. Hay casi 1 millón o 2 millones. 2.400.000 hondureños con problemas laborales. ¿Qué opciones pueden tener después de la pausa? Seguimos esta noche al banquillo con don Daniel Durón y don Germán Leicelar. Hablábamos de la cantidad de hondureños con problemas de empleo. Son casi 2.400.000, pero aquí tenemos una franja de 250.000 de compatriotas con capacidades que están pensando en el norte. Así es, sí. Y hay cerca de 1.900.000 que están subempleados. Sí. Han encontrado en la economía informal la gran tabla de salvación. Claro. Pero esto es el problema integral. El sector informal de la economía hay que verlo con mucho cuidado de cómo integrarlo al sector formal de la economía. Porque en el sector informal de la economía no hay empleo digno. No hay empleo digno porque no hay seguridad social, no tienen salud pública, no hay políticas públicas de empleo, no hay políticas públicas de cómo integrar el sistema del sector informal. Mire, yo recuerdo cuando yo fui ministro y que estuvimos con Daniel, que hacíamos la broma ahorita, ¿cuál es el problema? Como no hay políticas públicas en nada, ni en salud pública, ni en seguridad social, ni en empleo, ni en vivienda, en nada. No hay políticas públicas. Pero ustedes se sentaban, conversaban, definían rutas a seguir. Así es. Pero ahora eso se ha perdido. Se ha perdido, porque yo me reunía con Daniel, por ejemplo, cuando nombramos al director del Seguro Social, ¿verdad, Daniel? Con toda la conciencia de Richard Sabla, que hizo un buen trabajo. Yo era ministro de Trabajo, Daniel era de los miembros de la comisión del artículo 144, del convenio 144 de la obligación de hablar con los obreros y con los empleadores cuando uno está en el gobierno. Entonces, hacíamos la broma ahorita, ¿va? Que le digo que en Honduras no existen, hemos inventado cosas, aquí no existen las ternas de 3, aquí las ternas son de 1. Usted, dígame, cuando ponen la terna del jefe de las Fuerzas Armadas, ¿qué piensa usted? Los otros 2 van de relleno, todos sabemos quién es. Para elegir el director del Seguro Social, estos señores en la Junta Directiva mandan una terna, pero la terna es de 1, es el que quiere el presidente de la República. Si no va ese, no lo nombra. ¿Por qué? Porque no hay mecanismos de lo que le acabamos de leer en la Constitución. Es un problema constitucional. ¿Me entiende? No sé. Aquí en claro quedamos que esa meritocracia, que es uno de los grandes logros de otros países, en Honduras no existe. No existen. Bueno, si mire, aquí no hay decisiones de poner orden
Aquí también le inventaron la libra de 12 onzas, no de 16, porque estaba cara la cosa. Entonces no le subieron el precio, pero le bajaron la cantidad. Y la docena de huevos, ¿cuánto tiene? Es de 10. Y nadie le controla eso. El pan. Es demasiado, eso se llama libertinaje. Sí. Dígame, Daniel, ¿qué hace usted cuando compra un pan? Apriételo. Así es la bolita de harina, ¿verdad? ¿Por qué? Vaya hacia España y compre un pan, le cuesta llevarlo en la mano porque pesa. Está prendido por peso. Son temas hasta de conciencia. Son temas de lo que le estoy hablando, de integridad. El político no entiende la integridad. El político... Abogado, pero que mire, es que no solo es tema de los políticos, porque... No, también de la ciudadanía, sí. Exactamente. Este es un tema de derechos ciudadanos, de cultura, de educación, inclusive. De formación, sí. Porque el político representa la democracia. No podemos desconocer que los partidos políticos son agentes democráticos. Son agentes democráticos, así. El problema de fondo aquí es el tipo de democracia, el tipo de ejercicio del poder. De ejercicio del poder. Sí. Porque la democracia representativa centraliza. Sí, Lo mismo, el problema estructural. El país tiene que tener cambios drásticos, estructurales, Rosendo. Y no vamos a seguir hablando el mismo discurso. Perdón, Daniel, solo una cosita. ¿Qué pasa con las leyes? El problema no es de las leyes, es de la aplicación de las leyes. Exactamente. Y cada vez que hay algo en donde Daniel le ganó la partida, aparece una reforma. No tanto ¿Y para eso. qué aparece la reforma? No tanto eso. Mira, vos sabés que era Voltaire. Para trancar inmediatamente. Para liquidar al que tenga una idea contraria y que pueda afectar mi interés. Exacto. Es lo que decía Voltaire. La peor forma, que es otro tema bien importante, que es estructural, la aplicación de justicia. De justicia, así es. ¿Cómo se aplica la justicia en este país? Política de justicia. Decía Voltaire que la peor perversidad, que esto también es estructural y te afecta a los empleos y te afecta a la economía. La peor perversidad de la aplicación de la justicia es utilizar las leyes que yo mismo he creado para joder inocentes. Sí, para perjudicar al inocente. Para intereses políticos. Sí. Porque aquí, mira, Rosendo, el país tiene problemas integrales, pero también tiene soluciones integrales. Exacto. Un problema estructural se resuelve con decisiones estructurales. Sí. No de campaña. No, así es. Fíjate que aquí se tardaron, ¿cuántos se tardaron para condonarle a los migrantes a que no pagaran? ¿Cómo se llama eso? Que no pagaran. Los impuestos un salvoconducto para que circule por el país. Les cobran más bien ahora. Entonces, si la persona humana, que puede, a algunos le pueden decir que es discurso, no me importa que digan que es discurso, pero si un político va por la calle, te voy a poner el ejemplo más simple, más sencillo, que uno lo ha vivido. Yo iba para San Pedro Sula, me paré en un lugar de la calle a comprar una burra, antes de llegar al rodeo. Todo siempre está abierto ahí, no voy a decir el lugar, es abierto, es popular. Y nos paramos con los compañeros a comprar una burra para el desayuno. Es un tema de conciencia. Nadie puede enseñar lo que no sabe, ni dar lo que no tiene, ¿de acuerdo? El político o el empresario, como decía un empresario, no voy a decir el nombre, que no se preocupe, que no le dé nostalgia, que no le dé tristeza a eso, no tiene sentido que estén en esos puestos. Ver un niño de 2 años, que es el hijo de la muchacha que echa las tortillas en el fuego, sentado jugando por donde pasan las aguas negras. Esos son los políticos que queremos y empresarios en este país. No van a solventar el problema, pero lo van a atenuar. Cuando se genere esa voluntad, como así son los europeos, mucha gente europea, ¿por qué yo vivo así? Yo crecí, invertí, tengo que ganar. Pero esas ganancias no tienen que ir en demasía para generar ese estado de situación que no me produce ningún bienestar. Pero no estoy bien y la gente... Y lo que cuando tengamos un programa, un proyecto, una visión de país orientado a eso, Rosendo, aunque cueste 15 o 20 o 30 años, estaríamos hablando de otra cosa. Y ojo, que aquí hay una gran propuesta para el 2025 y es qué van a ofrecer, porque en eso somos campeones mundiales, los políticos, para resolver esos problemas que terminan siendo fáciles de enfrentar,
frente a lo macro Claro, que ya tenemos sí. como país de enorme Así es. dificultad. Ajá, Así pero es. ¿qué político está llevando esos nada. planes? Preguntarle, perdón, Sí. abogado, porque ya bien nos conocemos, ¿no? Sí. Hay que salirle adelante, porque mira, preguntarle a un político, aquí hay buenos políticos, No, claro que hay sí. mucho con visión. Sí. Aquí no hay- eso de generalizar es un grave error. Sí. Sí, hay buenos. No, hay buenos. Sí. Aquí hay personas con mucho talento, pero normalmente no participan. Sí. Político, mire, dígame cuál es su proyecto, a cualquier partido, para una reforma estructural a 15 años plazo. Independientemente que usted gane o no gane. Un plan de nación. E independientemente del color también. color. Sí, sí. Del color. Entonces, ¿se puede o no se puede hacer? Porque la gente vive de la esperanza, Rosendo. Si vos no le, mira, yo leí algo el otro día de un filósofo, no recuerdo el nombre, de un libro que se llama Las nuevas luchas sociales. Un libro que lo hacen en Argentina, me lo trajeron. Que dice, nosotros tenemos la clase campesina y la clase obrera. Son clases. Hay clase empresarial, o sea, por historia. Entonces dice ese hombre, ¿qué pasaría con el socialismo si nosotros generamos movilidad social o hacemos un traslado de la clase campesina y de la clase obrera a la clase media? Sí. Entonces me dice, mira, hay que volver a la época de la Revolución Industrial. Sí. Los obreros de la Revolución Industrial ingleses son la nueva clase media. Media, sí es. Porque sí. les permitieron superar. Les abrieron Entonces, en estos países capitalistas, que salvaje, como dice el Papa, lo que les interesa es la consolidación, con todo respeto, de lo que tiene y el engrandecimiento de lo que tiene, no importa el efecto al otro. Sí. Entonces es un problema estructural, no es un problema de, que vamos a... Mira, la gente vota y participa en democracia porque sigue teniendo esperanza de que le van a mejorar su estatus que Sí. lo tiene hace 150 años. Pero usted va a encontrar un tema bien interesante. Ahora no es un año de política, son 2. Porque primero son las elecciones internas y hay que ofrecer. Y después vienen las generales y seguir O ofreciendo. política permanente. Bueno, Si sí, aquí claro, todos los días. Es de que está jurando Sí. como presidente Sí. del país Sí. y ya están los los 2 que años. atrás Vienen detrás están de- presentes en esa ceremonia dándole el empujón. pensando en 4 años soy yo. Pero mire, o veré sí, cómo sí. soy yo. Pero Una vez le mire, pregunté a un presidente, el tema un buen que a mí presidente. me preocupa Sí. es, en este momento usted va a ver microsoluciones, no macrosoluciones. Sí. ¿Y cuáles son las microsoluciones? Por ejemplo, no tenemos un plan de vivienda que lo vamos a mover y que Daniel tiene tanto dinero ahí listo en el RAP con el que podemos impulsar vivienda social. Es el Daniel RAP. administra ahí, ¿verdad? Pero No, veamos, no. digamos, No, pero es parte del tema. Sí, que soy el presidente del Consejo Directivo. Del Consejo pero lo Directivo. administra- ¿Qué No, firma? Bueno, No. pero vamos, ¿verdad? Es una firma válida. Ahí hay dinero para tener Hay vivienda social. 34.000 Oiga, millones Oiga, en activos administrados. Y- Ese, dicho de paso, Sí. perdón, esa es una experiencia. Es una experiencia. Que la deben replicar en la el Seguro administración Social y en pública. otros lados, sí. Bueno, ¿por qué? Porque no está la mano perversa y oscura que mueve todo por bajo y que mueve la cuna, porque se administra como sector privado, sindicatos y trabajadores con los empresarios con objetivos específicos. Un interés público. Y el gobierno está de mirón nada más, no de decisión, Sí. como sucede en las otras instituciones, aún en las autónomas, cuando le decía microsoluciones. Voy a resolverles el problema de la vivienda a 15,000 hondureños. Multiplicados por 4, ¿cuántos son? Es que están midiendo en este momento con eso. 60,000. 70,000. ¿Qué están midiendo con eso? Votos. Le ven a usted, le ven en la cara, le ven el voto, ¿verdad? De por quién va a marcar en las elecciones. Entonces, es una microsolución, no una macrosolución, porque no hay, como le digo, una política pública de vivienda, en donde
tendrían que discutirla con Daniel, tendrían que discutirla con otros sectores, etcétera, etcétera. Vámonos al empleo, igual. ¿Cómo resolvemos el problema de seguir acumulando en el sector informal de la economía? Allí no hay empleo, ahí hay trabajo, que es diferente, porque no tiene ninguna garantía de ninguna naturaleza. Mire, el tema de seguridad. Se está yendo la gente de salario mínimo, albañiles y ayudantes de albañiles. No hay albañiles. ¿Sabe por qué, Daniel? Sí. Yo le puedo mostrar pruebas de que esa gente van con su salario mínimo cobrado y en la entrada de su colonia tienen que pagar a los obreros. Del salario mínimo, por amor de Dios, del salario mínimo le quitan una cuota después de que viene de trabajar. Entonces, ¿cómo cree que la gente no se va a querer ir? No estamos hablando, aquí se quejan los empresarios del transporte y es razonable. Seguridad ciudadana. Seguridad ciudadana, así es. Muy bien. Y seguridad social. Muy bien, vamos a la pausa. Cuando regresemos, revisamos cómo quedamos del 2024 para el 2025. Es el año de la verdadera actividad total. El 2024, después de la pandemia, el 2021 hubo dificultad, el 2022 fue como un acomodo, el 23 fue de una visión a este año que sí ya es una dinámica normal, pero ¿cómo nos fue a nosotros? Después de la pausa. Seguimos al banquillo. ¿Cómo nos fue en el 2024? Y es un año en donde todo es normal para el mundo. Alguien se enferma de COVID, ahora pasa sin problema. ¿En qué fallamos para no tener los éxitos del vecino Salvador, la economía de Guatemala, de Costa Rica, ¿no? Los éxitos de Costa Rica, pero no, bueno, de Panamá es una economía aparte, pero no viendo en función de que aquí hemos mejorado por estas y estas razones? No estamos bien, incluso en algunas áreas hemos tocado fondo. Mire, si usted se va, yo recuerdo cuando los señores empresarios y trabajadores a través del Consejo Económico y Social estaban al frente haciendo propuestas, haciendo reclamos y exigiendo sobre planteamientos con objetivos precisos para todas las situaciones de carácter social, incluyendo la seguridad social. No se ha hecho nada sobre la seguridad social. Lo único que se ve al seguro social es como que fuera otro hospital más. Otro hospital más, con problemas de medicinas y lo que usted quiera. No hay una política de cómo fortalecer la seguridad social. Sin seguridad social no puede haber justicia social. Porque la seguridad social le va a garantizar transporte, salud, educación, vivienda, capacitación, y al lado de eso tiene que tener también definida una política pública de inversión pública e inversión privada, y la inversión privada dividida en la inversión privada nacional y la inversión privada extranjera. Dentro de esa política entran los amigos del sindicalismo discutiendo esas políticas, pero integrando al sector laboral para definir cuál va a ser la política de empleo. ¿Hacia dónde la vamos a llevar? ¿La vamos a integrar al 328 que les acabo de leer? ¿O vamos a seguir en una política en donde usted lo que va a hacer es, dijo algo usted que me pone los pelos de punta? Va a haber un montón de empleo superficial y por el periodo de las elecciones. Aquí somos doctores en otorgar contratos, en años políticos, y de todos. Y de todos, y no solo es el que está en el gobierno. No, siempre ha sido la costumbre. Todo el que llega con una visión partidaria y no con una visión de país. Y si no enderezamos eso, en lo que somos muy responsables, como dijo Daniel, y lo reconozco y lo acepto, los ciudadanos. La ciudadanía, como somos ciudadanos sin ciudadanía, nos acomodamos hasta en el problema del estudio. Mire, la universidad en Honduras hay que reformarla, hay que tener una política de educación hacia la producción y la productividad y a la eficiencia y la eficacia del sistema. ¿Qué es lo que está sacando la universidad?
única y exclusivamente piezas de repuesto para el obsoleto sistema en que vivimos económico. Usted encuentra cantidades de abogados, cantidades de ingenieros navegables, cantidades de todo lo que usted quiera, menos técnicos y especialistas que puedan tener la posibilidad de la formación para hacer esa eficacia y esa eficiencia que requiere el sistema económico del país. Va a encontrar eso, y por otro lado, el tema de las tecnologías, ¿verdad? Sí. Mire, las tecnologías, la educación de la inteligencia artificial, que tiene que ser adecuada aún en países desarrollados. Mire, yo leí antier una noticia de dos muchachos que se meten a la inteligencia artificial, Daniel, y le preguntan a la máquina que sus padres ya están avanzados de edad, que qué pueden hacer con ellos. ¿Sabe qué le contestó la máquina? Mátelos. Eso le contestó la inteligencia artificial. Le dijo, mátelos. Entonces, si no nos preparamos para todo eso, entonces, si seguimos tratando de evadir los controles éticos, morales del uso del dinero, del narcotráfico, de todas esas cosas, estamos convulsionando a la sociedad. Y lo que usted decía es que es bien bonito, por ejemplo, la famosa bolsa solidaria. No es que sea mala, no, es cómo se usa. Así es. Es cómo se usa. Dice, esos son los problemas que hay que superar con políticas públicas. Mira, hay un dicho ahí bien interesante. Dice, fíjate, le llaman populismo. ¿Qué es populismo? Fíjate que regalarle a la gente, ayudarle a la gente, le denominan normalmente populismo. Populismo, sí. Pero fíjate que a los incentivos fiscales le llaman fortalecimiento económico. Exoneraciones, una enorme contradicción, ¿verdad? Ayudarle a la gente con circunstancialmente útiles escolares. Eso es populismo, imagínate. Y las exoneraciones, eso es fortalecimiento de la economía. Enorme contradicción. A la gente a la que hay que ayudarle, a la gente que necesita. Pero con una ayuda, Daniel, con un propósito puntual, de sostenibilidad, con ese planteamiento que los políticos han tenido de ir a regalar, pero no es mío. Pero ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué? Mira, es un problema estructural. Este es un estado de necesidad. Honduras es un estado de necesidad. 7 de cada 10 personas, de cada 10 compatriotas que se meten al activismo político, ¿sabes por qué lo hacen? Por un empleo. Quiere champa. Claro. Y por hacer negocio también. Entonces ya tenés un problema estructural. Sí. Si yo no tengo trabajo, mucha gente, imagínate pelearse con otro compatriota, hasta con la familia, por un partido político. Sí, es una locura. Es un estado de necesidad, Chendo. Se aprovechan de la necesidad de la gente. Fíjate que hablando del sector informal de la economía, 8 de cada 10 hondureños están en el sector informal de la economía. Yo no le llamo informal, no. Le llamo autónomo, porque la informalidad colinda con la ilegalidad. El abogado lo sabe. Así es. Solo pregúntate, ¿qué pasaría si un día se levanta uno, abogado, y no encuentras un montón de compañeros y compañeras vendiendo en la calle? ¿Dónde van a estar? ¿A dónde? Ahí sí, con la mochila. Sería un golpe a la democracia. El sector informal, con todo y la crisis, es un gran atenuante para la migración. Mira, Chendo, mira, escúchame, no hay los que ordeñan vacas, no hay que ordeñe vacas, Chendo. Ahorita sí, no. Hay 15,000 personas que necesitan los cafetaleros para cortar café. Entonces, pregunta sencilla, no es ni formulismo, nada sencillo. Óigame, ¿y por qué no? Yo andaba buscando el otro día se me arruinó la llave ahí, uno que se entrapió. Fontanero. ¿Vas a querer que haya, si no lo hace usted, que haya un fontanero? Entonces, es un problema estructural. Los empresarios tienen que entender esto. Lo tienen que entender los políticos. Todos. ¿Cómo es que le van a segmentar el salario, Chendo? Si el 78% de los trabajadores asalariados ganan menos de 11,000 pesos, entonces tenemos un problema de distribución de la riqueza, de empleo y de ingreso. Primero de ingreso y después de empleo.
Muy bien, Daniel Durón y Germán Leicelar, hacemos una pausa y luego le damos la palabra para tener aquí el cierre en Al Banquillo. Ya volvemos. Seguimos esta noche al banquillo con nuestros invitados Daniel Durón y Germán Leicelar. Bueno, el tema de la maquila nos ha dejado problemas. ¿Cómo recuperar empleo? Las grandes apuestas para el 2025. ¿Y cómo generar en el país un atractivo para la inversión? Reglas claras, que no nos digan hoy una cosa y sobre la marcha nos cambian y nos dejan con la incertidumbre. Mire, Daniel dijo algo bien importante. Si el país fuera capitalista, sería otra cosa. Este país es mercantilista, no capitalista. ¿Qué pasa con el 13º y el 14º? ¿A quién favorece? Que es la planificación. Sí, no hay planificación, por eso le digo, no es que sea malo el 14º ni el 13º, no se planifica adecuadamente para administrarlo y manejarlo en función de beneficio productivo. Lo que dijo Daniel es importantísimo para Honduras. Pongamos la visión sobre el sector, que me gusta la palabra, autónomo del sector informal. Pongamos la visión hacia allí. Ahí hay trabajo. Lo que hay que hacer es convertirlo en empleo. ¿Y cómo lo convertimos en empleo? Apliquemos el artículo 328 de la Constitución. Centrémonos, porque mucho sector que está en el sector autónomo, que le llamamos ahorita ya con esa palabra, y no el otro, muchos son dependientes de empresarios del sector formal también. No, y son un aliado perfecto también para el impulso de la gran empresa. Para la gran fuerza de que tenemos que dar a la maquila también. La maquila mire, el país tiene una visión de enclave que la tiene desde la compañía bananera. Hasta la cultura del sindicalismo en Honduras fue de enclave. La cultura de los empresarios es de enclave. Entonces, no es que sea malo ni que sea bueno. Utilicémoslo bien. El enclave nos entregó ferrocarriles, hospitales, infraestructura. ¿Y qué hicimos con ella? Destruirla. Destruirla. Rompimos los rieles, se los vendimos a los ganaderos para poner los quiebrapatas para que no se les fuera el ganado. Eso hicimos con los rieles, por amor de Dios. ¿Qué hicimos con los hospitales? Se los entregaron al gobierno y se acabaron. Entonces, por favor, reflexionemos como ciudadanos y veamos el sentido de construir país, de construir planes y programas, porque si no, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que usted dijo al principio, vamos a tener una euforia para después no vamos a encontrar cómo quitarnos la goma. Pero hizo muy bien hizo muy bien usted la separación de clases. Sí. ¿Me entiende, Daniel? Sí, entiendo bien. ¿Qué va a pasar cuando termine la votación y empiece la euforia de un nuevo gobierno? ¿Por cuánto tiempo? Sí. ¿En cuántos meses? Bueno, aquí se presenta ese elemento que dice Daniel, que ese es el gran problema de la costumbre del Estado, que se fueron a pedir el voto y el elector, por esa esperanza, por ese espejito, sí, que abre la posibilidad de empleo, vota sin saber por quién, y ahí es donde debe tener un momento de reflexión claro al momento de elegir. Nosotros hemos fallado. Mira, nosotros no hemos hecho muchas cosas, algunas cosas buenas, otras regulares, pero no nos centramos, no nos interesamos en el tema de la formación política, de la culturalización política. Política. Aprendimos a reivindicar, a mejorar, y nos quedamos un poco cortos en la culturalización de nuestra gente. Decirle, mire, usted debe tener un criterio político, no solo sindical. Usted tiene que conocer el entorno que nos afecta, cómo podemos incidir. Fíjate que en el tema de la maquila, bien interesante. El único movimiento sindical de Centroamérica que creció los últimos 10 años fue el hondureño, ¿para qué no se dice? A través de la maquila. Nosotros tenemos ahí 78,000 trabajadores organizados en sindicatos. Pues sabes que cuando vino la maquila, y es cierto, es una inversión volátil, y hay que decirlo, 100% exonerada, y tiene ventajas comparativas. Las ventajas comparativas de no solo este sector, como muy bien dije el abogado, que tenemos la cultura de enclaves. O sea, no tenemos la capacidad de generar sostenibilidad en una inversión propia. Entonces, cuando dicen que se van por diferentes circunstancias.
somos muy fuertes ahí, en ese sector. Los últimos 15 años creció la maquila. Tienen contratos colectivos. Y armonía, mucha armonía. Claro, eso le quiero decir. Entonces, ese estigma de que la organización social es mala, no es cierto. Es un sofisma. Ahí se prueba todo lo contrario. Fíjate que negocian su propio salario mínimo. Es el único sector. Y no tienen problemas. Normalmente hay acuerdos. Sí tienen problemas, pero son normales. Ahí tienen una red, hay una instancia que se llama bipartito, usted lo sabe muy bien, y una tripartita, donde participa el gobierno. Aprendieron a discutir entre ellos muchas cosas. Bueno, tienen su propio salario mínimo. Fíjate que hubo un problema, te voy a poner un problema de referencia nacional. En el mero golpe de Estado, cerraron una empresa. Y eso puede servir para todas las empresas. Eso son inversiones diferentes, pero generan empleo, valor agregado. Cerraron una empresa porque le hicieron un sindicato, no voy a ir el nombre, una transnacional. La maquila tiene varias transnacionales. Uy, sí, claro. Entonces nos dijeron, hicimos una campaña en los Estados Unidos, porque son los que compran ropa sucia, se le llamaba, usted lo sabe muy bien. Entonces nos acompañaron 80 universidades. Porque ese es el tema de ahora, que está aliado con la inteligencia artificial. Ahora todo el mundo se da cuenta. Entonces fíjate que fuimos a los Estados Unidos, para poner un ejemplo que no es un problema de incapacidad productiva del trabajador. El trabajador hondureño es muy productivo. Sí. Y cuando aprende algo, usted lo sabe, se perfecciona. Y si no anda a los Estados Unidos, a ver, los soldadores. Sí, allá son eficientes. Entonces fuimos a hablar con los dueños de la empresa, que por cierto un hombre de los hombres más ricos del mundo tenía un granito de inversión en eso ahí, y le dijo, no me dañe. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué cierran esta empresa? A los dueños. No porque nos dijeron que los sindicatos son malos y que van a destruir la empresa. Eso les dijeron. No es porque los trabajadores son improductivos, no. ¿Sabe cuánta la medición que tiene internacional de la capacidad productiva de los trabajadores? 120%. Esas compañeras de la maquila son eficientes. Especiales. Entonces, lo que falta en este país es una democracia participativa, es un reconocimiento intersectorial. Pero una democracia participativa, visto los conceptos, Daniel, de países que me decías como Alemania. Mira, cuando vos decís un pacto social, no importa que le llamen pacto social, que le llamen pacto económico, lo como que quieran, le quieran poner, pero tiene que tener todos los elementos de visión del país. Que tengamos un proyecto de país a 5, 15, 20, 25 años mínimo. Y que cualquier partido político que gane las elecciones, porque son los que ejercitan el poder, con el poder económico es el que manda aquí. El mismo poder económico debe entender esto, abogado. Porque si no, esto les va a generar tarde o temprano problemas estructurales. La eficiencia de lo que Daniel explicó en la maquila tiene un factor bien importante. El mercado internacional. Tiene supervisión, tiene organizaciones internacionales que vienen a ver salario, empleo infantil, protección de la mujer. En la maquila opera mejor el código de trabajo que fuera de la maquila. Muy bien. Daniel, gracias. Feliz 2025, al igual que al abogado Germán Leicelar, que nos han acompañado. Vamos a estirar aquí el brazo. Fuerte abrazo y que pase buenas fiestas de fin de año. Por su sintonía esta noche al banquillo, muchas gracias.